I am I am I am a Daniel. a Daniel. I am a Daniel. Today, I will pray for my pastor, my president, and my father. Today, I will read the book of John. Today I will shine a light in the midst of a dark world. Today, I will not be influenced by the world, but by Jesus. Today, I won't stand for what is morally right. Today I will put God as the main priority of my life. Today, I will share with my friends about Jesus. Today, I will say yes to purity. Today I will abstain from the pleasures of this world. Today, I will obey my God, my parents, and my church. Today, I will tell a stranger, Jesus loves you. Today I will praise the Lord like never before. God is looking. God is searching for someone who will stand up for him in the midst of a fallen world. God is looking for someone who will dare to be a Daniel. And the question is this: will that someone be you? Will that someone be you? I sure hope it will. I dare you to be a Daniel. I want to ask you a question. How many of you speak English only and it's very difficult for you to understand Spanish? Raise your hand. So, yo asumo que todo el mundo habla español aquí, ¿correcto? Everybody understands Spanish back there? Great. So I don't have to translate myself. No tengo entonces que traducirme yo mismo. No podemos comenzar el mensaje de esta tarde sin hacer referencia a lo que acaba de suceder con la Suprema Corte de Justicia y la decisión que tomaron. Siempre he dicho que la iglesia, el templo, el púlpito no es para atacar a los homosexuales. El púlpito no debe usarse para atacar el aborto, para atacar a aquellos con estilos de vida diferentes al nuestro. El púlpito, en mi opinión, debe ser utilizado para predicar el evangelio, para encender la luz, predicar la verdad, y Dios se encarga de rebatir la mentira. Sin embargo, es necesario que hagamos referencia a esto porque, lo dijimos ayer con los hombres y lo decimos hoy, no importa lo que la Suprema Corte de Justicia haya decidido, Dios y su palabra siguen siendo la ley suprema para nosotros. Amén. Nosotros seguimos creyendo que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Dios creó a Adán y Eva, no Adán y Esteban. God created Adam and Eve, not Adam and Steve. You know that joke. Por lo tanto, yo pienso que este mensaje que fue anunciado desde el principio de semana, y no sabíamos lo que iba a pasar con la Suprema Corte de Justicia, tal vez es Dios que nos estaba preparando para desafiarnos a nosotros como iglesia, que vivimos en un país, en una cultura que cada vez se aleja más de Dios. Así como decía el video, Dios está buscando hombres y mujeres, jóvenes, en el día de hoy, que se levanten como Daniel y sus hermanos y sus amigos y digan: nosotros seguiremos obedeciendo la palabra de Dios, no importa lo que el presidente que pintó la casa con los colores, ¿ustedes vieron todo eso? Toda esa barbaridad. Nosotros seguiremos predicando lo que la Biblia enseña y seguiremos obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Los homosexuales, los que abortan, los drogadictos son bienvenidos en esta iglesia. Esta iglesia es una iglesia precisamente para buscar a aquellos que están apartados de Dios, como estábamos tú y yo antes de conocer a Cristo. Pero nosotros siempre estaremos claros que la palabra de Dios no es negociable y que la homosexualidad, como el chisme, como el robo, es delante de Dios un pecado, del cual aquellos que lo practican tienen que arrepentirse y buscar a Cristo para encontrar salvación. Dicho esto, nos ponemos de pie y buscamos en nuestras Biblias el libro de Daniel, el capítulo 1.
Un mensaje que hemos titulado hoy, Atrévete a ser diferente. Daniel capítulo 1, vamos a leer, son muchos versículos, pero vamos a comenzar en el 8 y leer hasta el 20 lo que dice allí la Escritura, la palabra de Dios. Daniel 1, del 8 al 20. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de los oficiales que no le obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llegara a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. El jefe de los oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo: por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y los sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey y en su lugar siguió alimentándolo con verduras. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todos sueños. Todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de los oficiales los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara. De modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Pueden tomar asiento. El Señor añada bendición a su palabra. Me gusta, siempre que estudiamos pasajes de este tipo, hacer un poco de historia para que nos ubiquemos en el contexto histórico de la historia que estamos leyendo. Ustedes que han leído la Biblia recuerdan que el pueblo de Israel nace con Abraham, Isaac, Jacob. Después de Jacob se forman las 12 tribus que conformaban el pueblo de Israel. En un momento determinado los hijos de Israel se rebelaron contra Dios y pidieron un rey, porque todo el mundo tenía un rey y nosotros queremos también tener un rey. Y Dios le dio un rey. Ustedes querían rey, cojan rey. Y le dio a Saúl. Y ustedes saben lo que pasó con Saúl y cómo los problemas que hubo. Después de Saúl subió al trono de Israel David, quien gobernó el Reino Unido. David fue sucedido al trono por su hijo Salomón. Todo este tiempo el reino de Israel era un solo reino, una sola nación, un solo pueblo. Sin embargo, a la muerte de Salomón, su hijo Roboam lo sustituye en el trono y él no era nada fácil. El pueblo vino a Roboam un día y le dijo: nos gustaría que tú nos quitaras un poco las cargas impositivas que tu padre nos dejó, los impuestos y todo eso. Y Roboam buscó consejo de los más jóvenes y dijo: si mi papá se lo puso difícil a ustedes, yo se lo voy a poner más difícil todavía. Y la historia cuenta que a partir de ahí, y siendo esta una de las razones, el pueblo, la nación de Israel se dividió en 2 reinos. El reino del norte, llamado Israel, con su capital Samaria,
compuesto por 10 de las tribus, y el reino del sur, llamado Judá, cuya capital era Jerusalén, compuesto por 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Reino del norte, Israel, Samaria; reino del sur, Judá, Jerusalén. Así estuvieron por mucho tiempo, hasta que la historia cuenta, y por supuesto tiene mucho que ver con la desobediencia del pueblo de Israel y todo eso. Los asirios, en el año 722 antes de Cristo, invaden el reino del norte, sitian la ciudad. Salmanasar ataca al reino del norte, destruye la ciudad de Samaria, lleva cautivo a los habitantes del reino del norte a Siria. Samaria se queda desolada y son traídos personas de otros lugares para que se mezclen y repueblen la ciudad de Samaria. Y esa es la razón por la que cuando Jesús aparece en el escenario, los judíos del sur y los samaritanos no se llevaban, porque ellos entendían que los samaritanos no eran judíos puros, porque se había mezclado con la gente que los asirios habían traído. El reino del norte cae en el 722 en manos de Asiria, pero el reino del sur permanecería por unos 100 años más, hasta que aparece en el escenario un señor llamado Nabopolassar, bonito nombre para un hijo suyo. Nabopolassar se las ingenia para llegar al trono de Babilonia después de la muerte del rey asirio, y para el año 612 Babilonia se había convertido en un poderoso enemigo para los pueblos del Medio Oriente. Egipto, que era una de las grandes potencias de la época, decide frenar el crecimiento de Babilonia, se une a Asiria, y en el año 605 a.C. se produce una de las batallas más importantes de la historia, la batalla de Carquemis, donde los asirios y los egipcios enfrentan al ejército de Babilonia, que en ese tiempo era dirigido por un muchacho llamado Nabucodonosor. Nabucodonosor era hijo de el rey Nabopolassar, y mientras se llevaba a cabo la batalla en el 605, Nabucodonosor vence a los egipcios y a los asirios, se entera de que su padre había muerto, y decide Nabucodonosor regresar a Babilonia, camino hacia el norte. Pero en el camino se detiene en el reino del sur de Israel y ataca el reino del sur, Judá, y a su capital, Jerusalén. El ataque, el asedio, la destrucción duró 70 años. Finalmente Judá fue destruida, Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido, y a esa ciudad y a ese templo destruido es que más tarde ustedes van a ver a Nehemías y a Esdras regresando para reconstruir los muros de la ciudad y reconstruir el templo que había sido destruido. El ataque de Babilonia termina con la destrucción de Jerusalén en el 587, pero en ese periodo de 70 años, 3 olas de deportaciones se produjeron desde Judá hasta Babilonia. En la primera de esas olas se llevaron a Daniel y a sus amigos a Babilonia. Más tarde 10,000 personas son transportadas, y más tarde el resto de los habitantes son llevados a Babilonia. Casi todos los jóvenes y pobladores de Judá fueron transportados a Babilonia, pero en la primera deportación es cuando encontramos a Daniel y a sus amigos en la corte del rey Nabucodonosor. El pasaje que hemos leído se ubica precisamente en ese tiempo en el que escogieron de entre los deportados a los jóvenes más buen mozos, lo dice ahí la Biblia, de buen parecer, ¿verdad? Good looking people, inteligentes, bien educados, de la corte real, para tomar a esos jóvenes, a esos individuos que habían sido sacados de Judá, para convertirlos en nacionales babilonios, para que pudieran de esta manera servir al rey de Babilonia. Este proceso de transculturización, si existe la palabra, de convertir a una persona que venía de un país diferente
a las costumbres, la religión, las normas, las prácticas de Babilonia. Era todo un proceso que los babilonios habían desarrollado y que se habían convertido en muy buenos implementadores del mismo. Y el pasaje que leímos dice que de entrada Daniel y sus amigos dijeron: nosotros no nos vamos a contaminar con la comida del rey, nosotros no vamos a adoptar las culturas, nosotros no vamos la cultura, no vamos a adoptar los principios, no vamos a adoptar la religión, no nos vamos a convertir en babilonios porque nosotros somos israelitas. Y el problema, hermanos, no era que había nada malo en comer el tipo de carne o el tipo de pasteles o el tipo de arroz con pollo o sancocho que hacían en Babilonia. El problema es que parte de las ceremonias rituales de Israel envolvían comida, y para ellos comer esa comida era violentar el pacto con Dios, era desobedecer a Dios, era identificarse con la cultura, pero sobre todo con los dioses y con la religión de aquel lugar. Y ellos dijeron: nosotros no vamos a caer en ese gancho. En 1 Corintios capítulo 8, el apóstol Pablo les va a exhortar a la iglesia de Corinto que no coman carne sacrificada a los ídolos. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje? El problema, otra vez, no es que comer carne sea malo. A mí me encanta la carne y yo creo que nunca podía ser vegetariano, I'm sorry. Yo como vegetales también, son muy buenos. Pero comer carne no es malo, comer papa a la huancaína no es malo, comer bandeja paisa no es malo, mangú. Ese no es el problema. El problema es que en la iglesia de Corinto la carne era sacrificada a los dioses paganos y después se la daban a la gente y decían: esta carne fue sacrificada a un dios. Si tú te la comes, tú estás apoyando la adoración a ese dios. Si usted se come la carne y usted no sabe de dónde viene, no hay problema. Pero en el momento en que usted le ofrecen algo y le dice: si tú comes de esto, te estás identificando con este dios y con esta religión y con esta idolatría, en ese momento es mejor pasar hambre y no comerse lo que le están ofreciendo. ¿Nos entendemos? Y este es precisamente el problema en el que se encuentran estos jóvenes. 3 lecciones que vamos a aprender de ellos en esta mañana. La primera es que tú y yo, mis queridos hermanos, no podemos tomar la forma de este mundo. Usted ha leído en el libro de Romanos capítulo 12, donde la Biblia dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Se acuerdan? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. El problema es, yo siempre tengo problemas con la Reina Valera, porque la traducción de la Reina Valera como que no explica muy bien lo que significa. No os conforméis. Me gusta más la definición de la Nueva Versión Internacional, que dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados por la renovación de su mente. Otra versión lo explica más claro. La Nueva Traducción Viviente dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Nos entendemos? No os conforméis, en la Reina Valera, significa no tomen la forma de, no imiten, no se parezcan, no sean iguales, no se envuelvan, juntos pero no revueltos. La idea es un molde. Usted toma un molde con una estrella y usted le echa a ese molde cera líquida o barro, y cuando se seca, ¡pum!, ¿de qué forma sale la cera líquida? Sale en forma de estrella, porque se amoldó, tomó la forma de. Y lo que la Biblia nos está diciendo es que nosotros los cristianos, no importa en el país que vivamos, no importa en la cultura que vivamos, no importa en el ambiente que vivamos, nosotros tenemos que permanecer fieles a nuestros principios de nuestra fe y no imitar y copiar las cosas del mundo que estén en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra, porque al final del día Dios va a bendecir y honrar nuestra fe, y Dios va a premiar y bendecir a aquellos que aún en medio de las circunstancias más difíciles permanecen fieles a los principios bíblicos. Usted y yo estamos viviendo en un país donde usted se da cuenta que todo el mundo está celebrando la decisión de la Suprema Corte de Justicia, donde todo el mundo está contento porque legalicen la marihuana, donde it's okay to have abortion, it's okay to do this, it's okay to that, everybody's doing it. Esta es la moda, esta es la costumbre. Repito, es interesante que muchos de nosotros hemos venido de países, de otros países, con culturas y costumbres diferentes a las de Estados Unidos. A lo mejor usted viene de la República Dominicana, usted comía mangú y aquí come waffles. That's fine.
O usted viene de Perú, donde comía ají de gallina, y ahora usted hace pancakes por la mañana. O usted viene de México, donde usted cantaba mariachi, y hoy le gusta el pop moderno. There's nothing wrong with that. You see, no hay problema en uno cambiar de gusto de comida, cambiar de cultura, cambiar de ropa. Antes, ¿verdad? Usted se vestía de una forma, hoy aquí la gente se veste diferente. Pero una cosa es que usted cambie la guayabera, por la chacabana, por un t-shirt, y otra cosa es que usted ande con los pantalones cayéndosele por aquí abajo, ¿verdad? Que se le vean los pantaloncillos como practican muchos de los jóvenes en el día de hoy. Una cosa es usted cambiar de comida, cambiar de música, cambiar de ropa, y otra cosa es usted practicar cosas que ofenden a Dios, que están en contra de la palabra de Dios, que no son parte de las doctrinas y los principios que nosotros hemos aprendido, porque la palabra de Dios dice que cuando hemos creído en Cristo y hemos sido salvos, hay un pasaje que dice que fuimos transportados, al igual que Daniel y sus amigos fueron transportados de Judá a Babilonia, también tú y yo fuimos transportados al reino de su amado Hijo, donde tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Somos ciudadanos de un nuevo reino, somos ciudadanos de un país diferente. Aunque vivamos aquí en Estados Unidos o vivamos en la Chincumbamba, nosotros tenemos que seguir siendo cristianos, no importa el lugar donde estemos. Dios está buscando hombres y mujeres que se levanten el día de hoy como Daniel y sus amigos se levantaron y digan: nosotros no nos vamos a contaminar con la comida del rey, nosotros no vamos a participar de las costumbres paganas de este país, nosotros no vamos, no estoy hablando del país específicamente como país, estoy hablando cualquiera que sea la realidad donde usted viva, porque hoy usted vive aquí, mañana a lo mejor se va a otro país, pero aquí en China, en Pekín, en cualquier país donde usted y yo nos encontremos, nosotros tenemos que seguir siendo cristianos. Nosotros tenemos que seguir defendiendo la verdad de la Biblia. Nosotros tenemos que seguir predicando el Dios en el que hemos creído. Y no podemos dejar que el mundo nos cambie a nosotros. Nosotros estamos supuestos a cambiar el mundo. Ustedes conocen el camaleón, ¿verdad? El animalito camaleón. ¿Cuál es su principal característica? Que él cambia de color de acuerdo al ambiente donde se encuentre. Si él se mete en unas matas verdes, él se pone verde. Si él camina por una calle marrón, él se vuelve marrón. Hay muchos cristianos camaleónicos en el día de hoy. Cristianos que son cristianos el domingo en la mañana, cantan muy bonito, hablan como cristianos, piensan como cristianos, saludan como cristianos, por el lunes cuando están en el trabajo, no parecen cristianos. O el martes cuando están con los amigos jangueando, no parecen cristianos. Alguien dijo una vez que si un día los cristianos son arrestados en este país por ser cristianos, muchos van a ser soltados por falta de prueba. Van a decir: no, a ese déjelo libre, que ese no. Yo lo conozco hace 20 años y no puede ser cristiano. La idea no es que nosotros nos dejemos influenciar por el mundo, por las costumbres, por la música, sino que nosotros seamos los que impactemos la sociedad. Voy a pasar un buen rato en este punto número 1 porque es el más importante. Israel, los reinos de la antigüedad tenían la costumbre de que cuando ellos atacaban a otro reino, ellos llegaban, imponían su religión, imponían su educación, imponían sus hábitos, imponían sus culturas. Israel hacía todo lo contrario. Israel atacaba a un pueblo enemigo y cuando los atacaban y los conquistaban decían: oye, pero este Dios está de lo más chévere, vamos a adorarlo. Oye, esta comida está de lo más, qué sé yo, vamos a adoptar. Oye, entonces ellos, en vez de imponer como conquistadores su religión, sobre todo, sus costumbres y su manera de ser, ellos adoptaban las costumbres paganas de los pueblos conquistados y eso le daba toda la cuerda a Dios. Hay dos cosas que a Dios siempre le han dado toda la cuerda, es una palabra dominicana. Que Dios, que yo no sé por qué, búscalo en la Biblia. Hay dos cosas que enojan a Dios más que los otros pecados. Dos pecados que enojan a Dios más que los otros dos pecados. Uno es la idolatría y el otro es la homosexualidad. Búscalo, que está en la Biblia. Daniel y sus amigos dijeron: nosotros no vamos a caminar con la corriente, sino en contra de ella. Los babilonios tenían un sistema, como dije hace un rato, que era una especie de lavado de cerebro, brainwashing, para convertir a aquellos que ellos traían de otro lugar. Lo primero que hacían, por supuesto, lo más lógico era que separaban a estas personas de todo su entorno habitual. Los separaban de sus familias, los separaban de sus amigos, los sacaban de sus escuelas
y lo llevaban a un sitio completamente desconocido. Can you imagine that? ¿Tú puedes imaginarte eso? Que de repente alguien vaya a tu casa y te saque a ti de ahí y te lleve a un país asiático donde tú no conoces el idioma, no conoces la cultura, no estás acostumbrado a la comida, no estás acostumbrado al clima y tú no conoces a nadie y tú jamás en tu vida vas a volver a ver a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus amigos, a tus hermanos de la iglesia, jamás en la vida. Eso fue lo que pasó con Daniel y sus hermanos y sus amigos. Los separaban de todo lo que era el mundo conocido para ellos, su idioma, su cultura, su comida, su religión, su familia, etc. La segunda cosa que ellos hacían era que le cambiaban el nombre. En el pasaje, el capítulo 1, si usted lo lee al principio, dice que a Daniel, cuyo nombre significa Dios es mi juez, le pusieron Belsasar, que significa Bel protege tu vida, o sea, el Dios Bel protege tu vida. A Ananías, cuyo nombre significa el Señor muestra su gracia, le pusieron Sadrach, que significa comandante de Acú, uno de los dioses babilónicos. A Misael, cuyo nombre significa aquel que es como Dios, le pusieron Mesach, que significa aquel que es como Acú, uno de los dioses babilónicos. Y a Azarías, cuyo nombre significa el Señor es mi ayuda, le pusieron Abed-Nego, que significa siervo de Nebo o de Nabú, una de las deidades del mundo antiguo. O sea, no solamente lo sacaron y lo alejaron de todo su mundo conocido, de su familia y de todo, hasta le cambiaron el nombre. En la antigüedad era una práctica común cambiarle el nombre a la persona cuando se esperaba algo diferente de ellas. En otras palabras, vamos a hacerle un reset a tu memoria. We're going to reboot your life. We're going to change everything about you. We are even going to change your name. Ok, a veces venimos nosotros, ¿verdad? De Santo Domingo, me llamo Pablo, aquí me llamo Paul. That's okay. O sea, y el que se llamaba Juan ahora es John. You know, there's nothing wrong with that. Entonces, y los hijos nuestros, ¿verdad? Aquí le ponemos nombres americanos porque estamos en América. No hay nada de malo en eso. El problema es que parte de ese proceso de lavado de cerebro y parte de ese esfuerzo de desarraigar a estos individuos de su mundo era cambiarles el nombre y ponerle nombres paganos en vez de nombres bíblicos. Dicho sea de paso, también tengan mucho cuidado aquellos padres nuevos que van a tener hijos. Tengan mucho cuidado qué nombre usted le pone a su hijo, ¿verdad? Porque a veces yo he visto personas que le han puesto nombre a sus hijos que ellos probablemente no tenían la menor idea de lo que ese nombre significaba. Yo conocí, una vez el cuñado mío y yo teníamos una bodega en Connecticut y había una muchacha que llegaba todos los días con ella trabajaba en un sitio y tenía su nombre aquí. Y el nombre de ella era Smelly. En inglés eso es algo que hiere, ¿no? Smelly. Y yo le decía, ¿no? Algo así, ¿no? Y yo le dije, ¿tú sabes lo que significa ese nombre en inglés? No, y yo, bueno, está bien. Hay que tener mucho cuidado con los nombres que uno le pone a sus hijos. La otra cosa que ellos hacían era que, por supuesto, le cambiaban la religión y esperaban que estos jóvenes se sometieran y adoraran a los dioses paganos de aquella época. Y ahí era donde estaba el principal problema para Daniel, Ananías, Misael y Azarías. By the way, cuando ustedes pregunten cómo se llamaban los amigos de Daniel, no diga Sadrach, Mesach y Abed-Nego, porque esos no eran los nombres de ellos. Los nombres de ellos eran Ananías, Misael y Azarías. Y esos sí son nombres bonitos para ponérselo a un hijo suyo. Lo que sucedía en Babilonia hace 2600 años sucede en el día de hoy. Hoy en día este país, este mundo, esta cultura está tratando de empujar su agenda en la iglesia, queriendo que también nosotros renunciemos a nuestros principios, que la iglesia de Jesucristo renuncie a sus valores, que nosotros nos modernicemos, porque, ¿verdad? Tenemos que ser personas de mente abierta, tenemos que ser personas que estemos al día con la sociedad, pero la historia ha demostrado que cada vez que una nación se aleja de los caminos del Señor, esa nación está condenada al fracaso. Este país se está convirtiendo en un país amoral, donde la moral no existe. En este país los divorcios han aumentado más de un 50% desde el año 1960. Los matrimonios han caído de un 85 a un 45%. El 71% de las familias pobres están compuestas por hombres y mujeres que no están casados. 8 millones de personas y más cohabitan en el día de hoy sin estar casados. 19 millones de enfermedades de transmisión sexual
se producen todos los años. 19 million of new STDs. Una de cada 4 chicas en la secundaria tiene una enfermedad sexual, según las estadísticas. La educación ha caído, los SAT exams han caído un 14% y los nacimientos de niños, de padres, de madres sin padres, ha aumentado en los últimos años un 40%. Alguien dijo una vez, any old dead fish can float downstream, but it takes a live one to go upstream. Cualquier pez muerto puede flotar en el agua y dejarse llevar por la corriente, pero hace falta un pez vivo para marchar en contra de la corriente, como hace el salmón. Y usted y yo debemos ser ese tipo de peces, no aquellos que deciden, bueno, vamos a hacer lo que todo el mundo hace, estamos en este país, todo el mundo practica esto, todo el mundo oye esta música, todo el mundo usa estas palabras, los jóvenes sobre todo el mundo usa los pantalones cayéndose, todo el mundo usa la palabra con la F cuando habla, todo el mundo escucha este tipo de música. Es muy fácil hacer eso, pero Dios está buscando en el día de hoy en su iglesia hombres y mujeres que sean Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que se levanten y digan, nosotros no nos vamos a conformar a este mundo, no vamos a tomar la forma de este mundo, no vamos a imitar este mundo, no nos vamos a dejar influenciar por este mundo. Si el mundo quiere, que nos imite a nosotros, pero nosotros marcharemos hacia adelante en contra de la corriente, en la dirección de Dios, porque esa es su voluntad. Amén. La segunda cosa que aprendemos de esta historia es que usted y yo no solamente no debemos conformarnos a este mundo, pero tenemos que asegurar el mañana hoy. Me explico. Muchas de las decisiones que nosotros como seres humanos tomamos al principio de nuestra vida afectan el resto de nuestras vidas, ¿cierto? ¿Qué usted estudia temprano va a determinar quién usted va a ser, con quién usted se casa temprano, va a determinar. Hay 3 decisiones importantes que todo el mundo toma en la vida. Número 1, ¿qué va a estudiar? Right? That's one of the biggest decisions that we need to make. What are you going to go to major in? Número 2, ¿con quién te vas a casar? That's very important. Porque acuérdate que es para toda la vida. O sea, you better be careful. No, ¿sabes? Y número 3, ¿a dónde tú vas a pasar la eternidad? Where are you going to spend eternity? Esas decisiones se toman en la tierra y es bueno tomarlas temprano, porque cuando llegue el tiempo va a llegar un momento en que usted no va a poder decidir a dónde usted quiere pasar la eternidad, si en el cielo o en el infierno. Eso se decide aquí en la tierra y es bueno decidir temprano para que usted pueda no solamente gozar de la eternidad un día, sino también de poder gozar de las bendiciones que Dios tiene para aquellos que deciden seguirle, sobre todo seguirle temprano en su vida. Si usted tiene el privilegio, la oportunidad de ser una persona joven, if you're a teenager, a young adult, you have one of the greatest opportunities to start serving God now. Pero si tú eres una persona adulta, mayor de edad, no importa, nunca es tarde para comenzar a servir a Dios, para tomar una posición por el Señor y para decidir hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, aunque vaya en contra de las costumbres de este mundo. Hay un dicho por ahí que dice que árbol que nace torcido, eso es cierto, excepto cuando se trata de Dios. O sea, los muchachos que nacen malos terminan siendo malos, pero Cristo puede cambiar eso. El poder de Dios puede transformar. El poder de la palabra puede cambiar. Dios puede romper las cadenas que han habido en tu familia. Dios puede romper las maldiciones incluso que pueden haber en tu familia y en tu vida. Dios puede hacer de ti una persona nueva, no importa en qué etapa de la vida tú estás. La Biblia dice que Daniel decidió, en la traducción al lenguaje actual, que Daniel decidió no comer ni beber lo mismo que el rey, porque para él eso era un pecado. Así dice la traducción al lenguaje actual. La razón por la que Daniel no quiso comer la comida no es porque no le gustaba el sazón o porque no le habían echado chile, no era esa la razón. Era porque identificarse, comer, participar del programa de Babilonia era desobedecer a Dios y cometer pecado. Ellos no dijeron, vamos a esperar un año, vamos a comernos la comida, vamos a entrar en el programa a ver qué pasa.
Ellos nos dijeron, vamos a, let's go with the flow, vamos a hacer lo que todo el mundo hace, let's chill, vamos a mingle, vamos a infiltrarnos con la gente y después más adelante veremos lo que pasa. No, ellos de entrada, del primer día dijeron, esta es nuestra posición, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Más adelante, ustedes van a ver, recuerdan la historia, que los quieren obligar a ellos a adorar la estatua, ¿se acuerdan? Si no se arrodillan ante la estatua, para el lago de fuego. Y ellos dijeron, so be it. Es mejor quemarse en el lago de fuego por un ratico que quemarse en el infierno eternamente. A Daniel después le van a decir, oye, si tú no dejas de estar orando a tu Dios, te vamos a lanzar a los fuegos, thank you, the lion's den, al pozo de los leones. Y Daniel dijo, tírenme. Porque, o sea, nosotros como en el Nuevo Testamento, los apóstoles van a decir, es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Esta gente no tenía miedo de morir, esta gente no tenía miedo de sufrir, esta gente no tenía miedo de que lo deportaran, esta gente, bueno, para ellos hubiera sido una bendición que lo volvieran para su país. Esta gente no tenía problema con pasar, para ellos lo más importante era obedecer a Dios y seguir sus mandamientos y sus principios. Y nosotros tenemos que decidir ahora qué va a pasar con nosotros en el futuro. Si esperamos mezclarnos con el mundo, pasarle por alto a la gente sus sinvergüencerías, apoyar las vagabunderías de la Suprema Corte de Justicia y las demás decisiones que puedan tomar mañana nuestros mandatarios, podría ser muy tarde para nosotros. Esta iglesia, este grupo de jóvenes, estos adultos, nosotros que estamos aquí, tenemos que decidir hoy. Y eso va a determinar lo que va a ser el futuro nuestro, el futuro de nuestra iglesia y el futuro de nuestro país. No podemos esperar hasta mañana para tomar una posición por Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí entonces vamos a decir, igual que Daniel, igual que sus amigos, nosotros también vamos a decirle no al pecado y sí a Dios? Y nos vamos a convertir en Daniel, en Ananías, en Misael y Azarías. ¿Cuántos levantan la mano y dicen, yo lo hago? Amén. Mucha gente en la Biblia que cometieron un pecado en una etapa de su vida, lo pagaron por el resto de sus vidas. ¿Se acuerdan de algunos de ellos? Adán y Eva cometieron un solo pecado, se comieron un mango, porque no, la Biblia no dice lo que era. Pudo haber sido una naranja, un mango, un guineo. Y por eso perdieron el paraíso para siempre, ¿verdad que sí? Moisés, por un solo varazo que le dio a la roca, perdió el privilegio de ver la tierra prometida, de por vida. David, por una sola metida de pata con una chamaquita, se perdió el privilegio de construir el templo para Dios. Sansón, ese sí fue un sinvergüenza, gracias. Sansón, yo prediqué un sermón que se llama la historia de Sansón, lo que pudo haber sido y no fue. El hombre que pudo haber sido el héroe de la historia, por la metida de pata que dio, se perdió todas las bendiciones que Dios pudo. Sansón es he's like the Terminator in the Bible, right? Nosotros no podemos comprometernos, en inglés, we are not supposed to compromise our life, our belief, our faith. Un día un maestro de la escuela dominical le contó a los niños la historia de Lázaro y el hombre rico, ¿se acuerdan? Que el hombre rico fue al infierno y Lázaro fue al cielo. Y al final le pregunta a los niños, ¿quiénes quieren ustedes ser, Lázaro o el hombre rico? Y un peladito de 5 años dijo, aquí en la tierra yo quiero ser como el hombre rico y cuando me muera como Lázaro. No sabe nada el muchacho, ¿eh? No podemos vivir en dos aguas y estar en dos mundos. El domingo estoy en la iglesia, el martes jangueo con mis amigos, el miércoles vengo al estudio bíblico, el jueves no. Nosotros tenemos que ser la misma persona, el mismo individuo, los mismos principios, las mismas creencias, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y sin importarnos el lugar, el país, la circunstancia que nos rodea. Y parecía, para Daniel y sus amigos, cualquier persona hubiera dicho, pero ¿cuál es el problema? Everybody's doing it. Si ustedes van a leer en Segunda de Reyes la historia de Joaquín, que fue el último rey de Judá, que fue capturado por los babilonios, dice la Biblia que él se sentaba a comer en la mesa del rey. Si el rey lo está haciendo, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Everybody's doing it. That's the famous phrase for the young people. Todo el mundo lo está haciendo, el rey lo está haciendo, el presidente Obama pintó la Casa Blanca con los colores de los homosexuales. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? Es un privilegio estar a la mesa del rey. Adiós. ¿Qué tiene de malo
comerse ese manjar, toda esa langosta y todo lo demás que se nos iba a brindar, porque hacerlo era negar al Dios que los había rescatado, hacerlo era perder su identidad como hijos de Dios y convertirse en ciudadanos de un pueblo pagano que no obedecía a Dios. Y en tercer lugar, pero antes de eso déjenme leerle en inglés. Now is the time to decide to stand strong for God. Your decision this morning will determine your destiny from here on. Meaning that if you want to become a person of faith, a great person for God, you need to take a stand now. Nosotros no podemos esperar lo que va a pasar para pararnos. Ya lo dijimos, no vamos a piquetear la Casa Blanca, no vamos a salir afuera con pancartas a hablar en contra de los homosexuales, no vamos a ponerle bomba a las clínicas de aborto como hacen muchos. We're not going to do none of that stuff. Nosotros no vamos a pagar violencia con violencia. La iglesia no está puesta, en mi opinión, para estar protestando contra esto y contra aquello. Estamos llamados a predicar el Evangelio. El Evangelio transforma vidas, el Evangelio cambia personas. Pero no podemos hacer como algunos predicadores que conocemos por ahí, sobre todo uno de ellos, muy famoso, que cuando le preguntan acerca de estas cosas, casi se esconde en el púlpito para no contestar. Bueno, tú sabes, y no es capaz de decir, yo creo en esto. Una vez le preguntaron a ese señor, ¿usted cree que Jesucristo es el único camino para ir al cielo? Y dijo, bueno, yo creo que Dios es el que sabe. Y entonces, tratando de estar bien con todo el mundo, no son capaces de tomar una posición y decir, sí, yo creo. Lo que la Biblia dice es que solamente hay un camino a Dios. Porque solamente Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va para el cielo si no es por Cristo. Tenemos que ser ese tipo de gente que cuando se nos pregunte y cuando tengamos la oportunidad, decir y defender lo que usted y yo creemos. Y finalmente, hermanos, déjenle los resultados a Dios. Usted póngase en su lugar y Dios va a encargarse de los demás. El versículo 12, Daniel 12, ellos le dicen, te ruego que pongas a prueba a tu siervo por 10 días y nos des legumbre a comer, agua a beber, ¿se acuerdan? En otras palabras, vamos a hacer algo diferente. No tiene sentido ahora lo que estamos proponiendo, pero nosotros creemos que Dios puede hacer la diferencia. En Proverbios, capítulo 15, versículo 16, la Biblia dice, más vale tener poco con temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. Nueva versión internacional. Nosotros preferimos comer vegetales y agua. Otra vez, no vaya usted a querer inventar ahora de que esa dieta es lo mejor. Sí, los vegetales son buenos y el agua, sí. Y si usted lo puede hacer, fantástico. Pero la razón por la que funcionó para ellos no era porque eran vegetales en vez de carne. Es lo mismo que pasó cuando Naamán fue sanado en el río, ¿se acuerda? De la lepra. El milagro no estaba en el agua. Usted puede ir a zambullirse en ese río y no se va a sanar de nada. El milagro estaba en haber obedecido el mandato de Dios. El hecho de que estos jóvenes ahora iban a estar mejores que los demás y las cosas iban a funcionar para ellos, no era por el tipo de comida que ellos iban a comer, porque una tenía más proteína que la otra, o era sazonada. Era porque ellos habían decidido obedecer a Dios y dejarle los resultados a Dios. Porque es mejor obedecer a Dios y estar en lo poco que tener muchas cosas y estar en desobediencia. Los estudiosos, muchos de ellos que no son ni siquiera cristianos, han dicho que las personas que regularmente van a la iglesia, que las personas que regularmente leen la Biblia, que las personas que regularmente practican alguna disciplina espiritual, viven más años, tienen mejores matrimonios, sus hijos salen en promedio mejores que los demás y por supuesto tienen el más grande de los beneficios, que es la vida eterna en el cielo. Al final, después de los 10 días, después de la prueba, después que ellos decidieron permanecer firmes, dice la Biblia que cuando los trajeron al rey, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. En otras palabras, Dios honró su palabra. Dios honró la posición, la conducta, la decisión que estos jóvenes habían tomado, y Dios va a honrar tu conducta, tu posición, tu decisión cuando tú, delante de tu jefe, aunque tengas miedo de que te voten,
delante de tus amigos, aunque tengan miedo de que te rechacen, delante de tu novio o tu novia, aunque se enoje, si tú decides ponerte del lado de Dios, Dios va a honrar su palabra y va a bendecir tu vida. Amén. Finalmente, hay una historia de un grupo de cristianos que fueron secuestrados por un grupo de fanáticos y llevados a un templo hindú. A pesar de que ellos no creían en el cristianismo, le dijeron, como ustedes dicen que ustedes tienen un Dios que lo puede todo, la jefa bruja, la jefa de los brujos, una señora, estaba enferma. Si el Dios de ustedes existe, oren por ella para que se sane. O le cortamos la cabeza a toditos. Y uno del grupo de los cristianos, esto es una historia verdadera, según el libro que leímos, el líder de los cristianos dijo, mira, nosotros no podemos garantizar que Dios la va a sanar. Nosotros sí creemos que Dios tiene poder para sanar. Y vamos a orar por ella. Si es la voluntad de Dios, ella se va a sanar. Y si no, no importa, porque si nos cortan la cabeza, amanecemos en el cielo el otro día. Pero nosotros no vamos ni a orarle a los dioses que ustedes tienen aquí, ni vamos a comprometer la palabra de Dios. Pero finalmente fueron y oraron por la señora. Aparentemente hubo una manifestación del Espíritu. La señora se levantó de la cama, sana, y un Dios que había en la pared se cayó al piso, se partió como en 20 pedazos, parecido a lo que pasó en el Antiguo Testamento. Y la vida de aquellos hombres fue perdonada y Dios honró la fe y la posición que ellos tomaron, porque muchas personas en la historia ha pasado, sucede en el día de hoy y sucederá mañana, que muchas personas cuando se vean confrontados, amenazados, gracias, van a retractarse y van a negar a Jesús y van a negar la fe. Pero yo espero que en el día de hoy no haya una persona aquí que no esté dispuesta incluso a perder su vida por causa del Señor, porque usted y yo sabemos que la única causa digna de ser defendida es la causa de Dios. Amén. Si usted está de acuerdo conmigo, póngase de pie. Y vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios por el ejemplo de estos muchachos que nos sirve a nosotros. Como decía el video al principio, I dare you to be a Daniel. Te desafío a que seas un Daniel. Te desafío a que seas diferente. Dios está buscando hombres y mujeres en el día de hoy que también den el ejemplo que estos jóvenes dieron y defendamos su causa. Dios no necesita que lo defiendan, pero Él busca hombres y mujeres que se identifiquen con Él. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, oh Dios, por la enseñanza que tú nos das. Te damos gracias porque nosotros podemos echar la mirada atrás y ver lo que estos jóvenes hicieron y cómo su ejemplo nos motiva a que también nosotros podemos hacer la diferencia en el lugar donde nos ha tocado vivir. También nosotros podemos convertirnos en Daniel y sus amigos y tomar una posición a favor tuyo. Padre, ten misericordia de este país. Ten misericordia de los jueces, de los gobernadores. Ten misericordia de aquellos que se oponen y se rebelan contra ti. Ten misericordia de esta nación que se aleja cada día más de ti. Permite que la luz del Evangelio y el trabajo de la iglesia, Padre, pueda hacer la diferencia. Y los Estados Unidos y todos los países del mundo puedan volverse a ti y creerte a ti y creer en ti. Y que Jesucristo pueda ser el Señor de nuestras vidas, el Señor de nuestras familias y el Señor de esta iglesia. Padre, ten misericordia de los enfermos, aquellos que están postrados en cama, aquellos que han sido operados, aquellos que están con alguna dolencia. En el nombre de Jesús te pedimos que tú toques sus cuerpos, que tú les sanes, para que el ejército que es tu iglesia continúe fortaleciéndose para hacer la tarea y la obra a la cual tú nos has llamado. Bendecimos tu nombre, te damos gracias por lo que tú has hecho y seguirás haciendo. Y te pedimos, oh Padre, que tú continúes usando esta iglesia como un instrumento, como un faro de luz en un mundo en tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento.